Bien, estamos en el 7º Congreso de Educación por el arte como herramienta de aprendizaje, que se está llevando a cabo del 27 al 29 de noviembre del presente año. Estamos muy contentas y contentos en CLEA Capítulo Guatemala de realizar este congreso en la modalidad virtual y que pues tiene esa gran ventaja que es asincrónico. Así que ustedes pueden visualizar todas las conferencias y talleres que se están llevando a cabo en este congreso en cualquier momento, en cualquier lugar que lo deseen. Estas son grandes facilidades que CLEA Guatemala les brinda por este amor al arte y a la educación, que son indispensables para el desarrollo humano. Y pues bien, tengo el gran honor de estar con 2 exponentes importantes en ramas artísticas de nuestro país. Una de ellas es Lisette Mertins, especialista en danza, que estará realizando la entrevista a nuestra apreciadísima doctora Violeta de León Benítez, quien es una experta en letras y también en teatro. Así que pues sin más, los dejo para que se deleiten con esta entrevista que está orientada hacia la importancia del arte como herramienta en el aprendizaje, es decir, en el espacio educativo de cada uno y de cada una. Comenzamos. Buenas noches, Viole, mucho gusto de tenerte entre los invitados de CLEA este año. Qué emoción que ya vamos por el séptimo CLEA y entonces para mí es muy importante y me siento muy honrada de poderte tener aquí y poderte hacer una pequeña entrevista para todos los creativos que año con año trabajan con nosotros. Voy a dar paso a leer la hoja de vida de Violeta de León Benítez para que nos enmarque la personalidad que estamos ahora entrevistando. Violeta de León Benítez, escritora y académica guatemalteca, doctora en educación con licenciatura y maestría en letras, docente universitaria. Entre otras distinciones, fue galardonada como maestra distinguida por el Ministerio de Cultura y Deportes y como humanista distinguida por el Colegio Profesional de Humanidades. Ha obtenido varios premios literarios: Premio Único de Literatura Infantil, Certamen Centroamericano 15 de septiembre, Premio Único Cuento, Juegos Florales Centroamericanos Mazatenango. Segundo lugar, cuento certamen Mi Ciudad en 100 palabras. En el 2022, primer lugar, certamen de cuento Asociación de Médicos Escritores 2022. Entre sus publicaciones destacan La Ruta de Don Quijote, cuentos, En la piel de los recuerdos, poemas, y los libros para niños Mis mascotas, El patio de mi casa, Domingo en el zoo, Beto, El león aburrido, Clarivigilia primaveral, adaptación para niños de la obra de Miguel Ángel Asturias. Algunos de sus cuentos han sido publicados en antologías de las editoriales Piedra Santa, Antología de Escritores Toluquenses, Centro PEN, Antología del Bicentenario de Centroamérica, Ayame, México. Cuentena, Testigo Ediciones, Ovejas Negras. Recientemente ingresó a la AMPEG, Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo Guatemala. Yo sí estoy impresionada por esa enhorabuena por todos esos premios obtenidos que merecidos por toda tu trayectoria. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias y pues me da mucho gusto
colaborar con esta actividad, con este congreso, que yo sé que lleva ya varios años y que implica mucho esfuerzo para todos quienes organizan y que impulsan esta actividad, ¿verdad? Que es tan importante. Así que, pues, gracias por que es una entrevista. Entonces, pues tú, Sí. sí. Vamos a dar paso a las preguntas. Para ti, ¿por qué la literatura sigue siendo relevante en la era de la tecnología y el entretenimiento digital? Bueno, en primer lugar, porque la literatura es un arte y esto desde un principio la convierte en un elemento importante, necesario en la vida de todo ser humano. No importa qué tantos avances tecnológicos estén disponibles, el arte y la tecnología se van acondicionando, se van adaptando, ambas se pueden enriquecer. Sin embargo, los beneficios de la literatura al leer textos literarios son múltiples. Y si se lleva a cabo por medios tecnológicos, pues eso será solo otra forma, pero ambas se nutren una de la otra. E incluso se puede compartir la creatividad, ¿verdad? Sí, Sin embargo, yo creo que el libro físico es físico están tan arraigados en la mayoría de la población, son parte del imaginario de quienes tenemos las oportunidades necesarias para estudiar, ¿verdad? Entonces es muy difícil eh, que, que lo llegue a desplazar. Existe un poco el temor, ¿verdad? De que, bueno, la tecnología finalmente nos va a desplazar a todos, porque ya vemos que ahora con esto de los robots y la inteligencia artificial, está cambiando la vida, ¿verdad? De la humanidad, pero que la literatura como tal eh, se haga a un lado por la cuestión tecnológica. Al menos yo en este momento no lo veo así porque el gusto por la lectura, a pesar de que pareciera que la gente no lee, que en los países no lee, que los muchachos no leen, siempre persiste, siempre perdura y siempre hay Quijotes que están impulsando. La literatura es algo, de acuerdo con la pregunta, ¿verdad? Sigue siendo relevante porque no hay sustituto, ¿verdad? No hay sustituto. no, No, y también es un arte, ¿no? Como la pintura, como la danza, como la música. Em, el entretenimiento digital tiene ventajas, pero también tiene muchos puntos que se le pueden señalar y por eso es que son dos cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo fugaz, lo transitorio, las inconsistencias, el anonimato, el desarraigo, mucho de lo que se publica es insustancial, ¿verdad? Entonces, yo no digo que peleadas, no, pero tampoco que una va a sustituir a la otra. En la vida del ser humano, en la sociedad. Es necesaria, como todas las ramas del arte, ¿verdad? Porque es la expresión eh, propia del ser humano a través de todas esas ramas, ¿verdad? Entonces, sí, siento que siempre va a ser relevante por encima de cualquier innovación tecnológica. Claro que sí, ¿verdad? Más fácil ahora agarrar un teléfono y ahí buscas el resumen, quiénes son los personajes, es decir, todo está ahí, pero nunca va a ser lo mismo que en el libro. ¿Verdad? Aquí tengo es un montón del libro, el libro físico, le encanta a uno y leer. Muchas veces se concretan a esos memes, al sarcasmo, a la burla, a lo fácil, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre va a ser relevante porque es importante para el ser humano, ¿verdad? sí, sí, creo que ahí sí compartimos ese mismo pensamiento. Ajá. Ahora, ¿cómo puede la literatura fortalecer el aprendizaje en otras áreas del conocimiento? ¿Cómo se puede integrar la literario de aprendizaje?
Ahí sí. Bueno, pues a partir de un texto literario se puede llegar a puntos de conexión interesantes con otras materias, ¿verdad? Yo pensaba, Ajá, por ejemplo, si uno lee Guayacán de Rodríguez Macal, em, aparte de la principal línea argumental que es romántica, ¿verdad? Podemos encontrar ahí aspectos históricos, ecológicos, costumbres, geografía del departamento del Petén, de la época en que se da el texto, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir con la mayoría de los libros, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea su enfoque. Por ejemplo, si es un enfoque histórico o psicológico, lo social, lo filosófico, se puede conectar con otras áreas del aprendizaje, ¿verdad? Con las otras disciplinas, ¿verdad? Va a depender mucho, creo yo, de la creatividad de un profesor, de qué tanta libertad también tenga, porque desafortunadamente digo, y desafortunadamente, porque es así, en muchos lugares, ¿verdad? Están muy afanados en cumplir un programa y llevar la programación del día, de la semana, del mes, del semestre y del año, ¿verdad? Entonces, el maestro también necesita cierta libertad para ser creativo y cómo abordar los temas. Si pensamos en niños, por ejemplo, un libro van a encontrar colores, números, valores, juegos, conocimientos de biología, del universo. Van a encontrar tantas palabras que los lleven a descubrir cosas, mundos, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de cómo se puede adaptar el texto al contexto, de la ujú. planificación, de la edad, ¿verdad? Y sobre todo, insisto en la creatividad del maestro, pero sí, sí se puede. Y a partir de un pequeño cuento, por ejemplo, se puede llevar al niño hacia otras materias, como decía yo, por ejemplo, biología, ecología, la historia, la geografía, ¿verdad? Porque puedes pedirle un texto, que lean un texto y entonces ubicar y que dibuja el mapa y en dónde está el lugar, dónde era, cómo eran los árboles. Entonces se puede lograr mucho, pero sí va a depender de la creatividad, de la disposición del docente también, porque pasa que muchas veces algunos docentes que concretan a llevar puntos y no importa cómo, ¿verdad? Yo no sé si todavía dictan. Yo me acuerdo que antes dictaban los Ah, profesores, ¿verdad? sí, sí. Pero lo cual no era malo tampoco, porque estimulaba muchas cosas y aprendía muchas cosas. Yo soy de la era del maestro que dictaba y el maestro que dictaba te estaba enseñando una serie de cosas. Yo me acuerdo que en la escuela decía la señorita, por ejemplo, el niño, coma, y no sé qué, punto, y tal Sí, cosa con ves, sí. H, y estabas aprendiendo, memorizando, Ah, caligrafía, la ortografía, la puntuación, ¿verdad? Ahora yo creo que ya no se hace eso. Yo le y digo la a- práctica del utilizar las manos para poder escribirlo, ¿verdad? y estaba leyendo hace unos días cómo dice que la escritura con la letra de carta que se escribía antes, ¿verdad? Ha desaparecido y dice que escribir con letra de carta estimula muchas áreas del cerebro que ya no se hace, porque ahora todo, o es la computadora, la tablet, es lo Ajá. mismo, ¿verdad? La letra de carta que la letra, que como se escribe ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, depende mucho de lo que hagan los maestros, pero también los papás, ¿verdad? Recordemos a los papás. Más adelante hay una pregunta ahí donde vamos a mencionar el papel de los padres, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, pasamos a la tercera pregunta que dice, ¿de qué manera la literatura contribuye al desarrollo? Sí, aquí habría que empezar por el plano individual, ¿verdad? Es un planteamiento difícil. Fíjate que en el medio de nosotros que siempre estamos leyendo y hablando de libros, mucho se oye una pregunta que dice, ¿qué libro te marcó? ¿O qué libro, algún libro que te cambió la vida? A mí me cuesta creer en eso, a pesar de que yo he leído y escribo.
No es fácil decir, yo no podría decir que un libro me marcó, me cambió la vida, no podría. Ni los que he leído ni lo que yo he escrito. En realidad puede llegar a ser esto hasta como un mito, el hecho de creer que esto, que un libro te cambia la vida, ¿verdad? Pero, o también que, por ejemplo, la vamos a tocar, ya no me acuerdo, que dice algo si te puede ayudar un libro a tomar decisiones personales. Yo eso también lo cuestionaría, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Yo diría que además esto va a depender de cada lector, ¿verdad? Por ejemplo, en el aula, ¿va? Tienes 20 niños y 20 personalidades, 20 temperamentos, 20 historias familiares y lo que sea, ¿va? Entonces, un mismo texto va a ser percibido de distinta manera por cada estudiante, cada lector, ¿verdad? Ajá. Probablemente a alguien le va a afectar o a llamar más la atención o le va a dejar un punto de reflexión o le va a traer un recuerdo y en cambio a otro puede que no pase más allá del placer de leer. Pero también, y también, aunque sea el goce estético y solo el placer de leer, sí te va a estar despertando emociones, ¿verdad? Que puede ser de alegría, de te gusta mucho, de temor, depende del tema, ¿verdad? Y también puede ser que al leer también alguien se identifica con la temática, con alguno de los personajes, que la lectura te lleve a una reflexión, a ver opciones, en fin, ¿verdad? Pero ahora ya tratándose del aula, al desarrollo social, pues es interesante porque en este punto lo que hace uno es compartir, ¿verdad? A partir de un texto, entonces se socializa, se comparten opiniones, conclusiones. La parte emocional es más complicada, ¿verdad? Sobre todo en los pequeños, habrá la lectura, una contribución al desarrollo emocional, hablando de todo el grupo si se comparten aspectos que les hayan llamado la atención, pero también depende mucho de la habilidad del docente y cómo lo sepa manejar, ¿verdad? Porque, y sobre todo en los niños, ¿verdad? Porque no, más, es que la literatura es tan amplia, tan rico en tantos aspectos que de pronto no todo es goce estético. Sí, puede ser también como la estética es la emoción, ¿verdad? Es una conmoción que te causa. Entonces puede ser cuestiones positivas, pero también puede ser negativo. Entonces, el desarrollo emocional y social en el aula, ¿verdad? Va a depender de es capaz de expresarlo y de compartirlo con los demás y también la habilidad del maestro. Tiene que tener mucho cuidado de cómo lo va a tocar para no lastimar, ¿verdad? Yo no sé qué libros leen ahora en la primaria. Antes leían Nacho, leían Victoria. Hay unas lecturas de algunos libros como Santillana que tienen libros de lectura, pero en realidad no sabría en el plano en nivel, qué es lo que leen los niños chiquitos ahora, ¿verdad? Pero antes había una línea. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, No te sí. veo. No, yo Ah, tampoco, ya. nada. Bueno, vamos con la beneficios aporta la literatura a la expresión y comprensión lingüística en los estudiantes. Bueno, pues acá sí, muchísimos, ¿verdad? Y empecemos por el vocabulario. Enriquece el vocabulario, mejora la ortografía, la redacción, el libro, bueno, un buen libro va a ser ejemplo del buen manejo del lenguaje escrito. Pero especialmente también habría que mencionar que se ejercita la memoria, la capacidad de análisis, la síntesis,
el hecho de resumir, de encontrar los detalles más importantes, es decir, la comprensión lectora. Esto es lo esencial, ¿verdad? Pero eso, que aporta mucho, aporta todo, ¿verdad? Esta la actividad de leer nos va a enriquecer en todo sentido, especialmente en cuanto a comprensión lectora, ¿verdad? Y ¿Qué es lo que, qué es lo que en Guatemala se ha criticado? Tienen muy baja comprensión lectora, ¿verdad? sí, así es. Yo diría que en Guatemala y en todas partes, porque yo estaba leyendo llegando a la conclusión de que no lee en casi en ningún lado, lee la gente, ¿verdad? Yo miro mucho algunos programas, por ejemplo, de España, que yo creería, antes, según yo, que los españoles se mantenían leyendo al Quijote, y la verdad es que tampoco leen, ¿verdad? Entonces, Sí. esto hace que tambalea toda cómo van a ser buenos profesionales, ¿verdad? Entonces, sí, es muy beneficiosa la literatura, la lectura de textos literarios para desarrollar una mejor expresión escrita y la comprensión lectora, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo puede la literatura ser una herramienta para fomentar la creatividad en el aprendizaje? eh, una herramienta, pero ante todo debe dársele el valor que tiene como un elemento fundamental en la formación, en el aprendizaje, no solo una herramienta, ¿verdad? Sino que a partir de su importancia, del carácter vital que tiene el arte en general, en el aprendizaje, entonces vamos a tomar al texto literario como la lectura, indudablemente estimula la imaginación. Y la forma como se trabaja el texto, entonces va a ir generando ideas para aplicar en otras materias, ¿verdad? Es que recordemos que leer lleva implícito el desarrollo de muchas habilidades, el desarrollo de la inteligencia, estimula los sentidos. Entonces, desde esa perspectiva es una herramienta, si lo queremos ver así como una herramienta riquísima, ¿verdad? Que va a fomentar tanto en el alumno, ¿verdad? Y que lo va a llevar a probablemente de una manera más, puede decirse tal vez más amena, que generar más interés, ¿verdad? En otros temas. Por ejemplo, yo mencionaba hace un rato cómo puede conectarse con otras áreas del aprendizaje. Y entonces, si uno va a leer, por ejemplo, El Principito, se habla tanto del Principito, a partir de esa lectura, puede uno estimular o a desarrollar no solo la imaginación, sino habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, pintar, dibujar, hacer maquetas, a inventar otras cosas, otros mundos, ¿verdad? Entonces va a ser importantísimo, pues, partir de un texto literario para tocar otras áreas y para fomentar la creatividad, ¿verdad? Como es a lo que se refiere la pregunta. Pero Sí, porque la creatividad puede ser un mismo texto, pero uno va imaginándose interiormente lo que te está dictando el texto, ¿verdad? así es. Pero nadie imagina lo que el otro está imaginando porque es muy individual. Cada quien, sí, es individual. Por eso a veces a mí no me atrae mucho ver películas basadas en textos literarios, porque nada como un texto que yo ya leí. Ajá, El texto yo ya lo vi moverse, ya escuché los sonidos, todo eso ya está en mi imaginación. Entonces, ya te lo imaginaste de una manera. desde un principio, cuando uno va leyendo, ¿verdad? A mí me pasaba cuando yo era pequeña,
yo leía todo lo de Heidi, muchas veces leí el libro de Heidi y hay otro que se llama Otra vez Heidi y todas las historias de Heidi. Yo adoraba a la Heidi de mi libro y de repente con los años empezaron las caricaturas japonesas, entonces en mi mente no cabía una Heidi con rasgos. Heidi que yo conocí, a la cual yo le di vida con mi imaginación, es otra. Ajá. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Que uno cuando está leyendo está imaginando todo y está recreando lo que lee en su mente. Está haciendo una película, Y de una, acuerdo, sí, claro, y de acuerdo con tu idiosincrasia, con tu propio contexto, ¿verdad? Entonces estimula muchísimo y sí, pues viéndolo así, es una herramienta para fomentar creatividad, pero para todas las áreas del aprendizaje. para todo, sí. Sí. ¿Y qué tipo de obras literarias son recomendables para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en el aula? Sí, esto también es muy complicado, ¿verdad? Y tiene que ser, los textos que se seleccionan deben ser, ahí sí que valga la redundancia, Ajá. va a depender de la edad, del contexto. Para los más pequeños, las obras son más llamativas si tienen mucha imagen, si tienen mucho color, la letra grande y los temas también tienen que ser muy adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, les gustan mucho los temas de animales, travesuras que hagan otros niños. Eso les gusta a los niños pequeños que tengan sentido del humor, juegos de palabras, trabalenguas, que estén bien mediados, ¿verdad? Pedagógicamente, que intercalen poemas o adivinanzas, ¿verdad? Y en cambio, los mayores prefieren los temas que tratan aspectos de la adolescencia, aventuras de héroes, ahora que se han leído tanto a Harry Potter, ¿verdad? O El Señor de los Anillos y este tipo de obras que son unas mitologías, podría decirse contemporáneas, ¿verdad? Que ya no son las mitologías como las griegas o mitología, maya, les llama la atención. Yo acabo de tener una experiencia muy bonita porque fui jurado del concurso nacional de lectura de Filgua, organizado por la gremial de libreros. Entonces, tuve la oportunidad de revisar 90 trabajos hechos por niños de establecimientos de diferentes partes de la República. Ah, De qué muy bonita actividad, porque a los niños sí los presionaron para leer 3 libros. Cada niño leyó 3 libros y de esos 3 seleccionaban uno para dramatizar aquí en Filwa y los otros 2 los trabajaron de alguna manera porque les dieron una guía para comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, ahí veía yo que, y los fueron adecuando muy bien a las edades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a los niños que a mí me tocó trabajar con la categoría leyeron Las aventuras de los héroes gemelos, que es un texto basado en los héroes gemelos del Popol Vuh, ¿verdad? Ajá, Entonces, fue uno de los preferidos. Y algún otro por ahí de una autora mexicana que es un tema de unos héroes modernos, ¿verdad? Entonces, eso para los más grandes, ¿verdad? Entonces, em, son recomendables, ¿verdad? Pero bueno, pero también es que no se trata solo de que lo lean, sino de que lo una de las preguntas anteriores, cuando habla del desarrollo emocional o del y desarrollo social. social, ¿verdad? Y socializar, porque si no se socializa, si el profesor no le da una retroalimentación buena, no se va a lograr mayor cosa, ¿verdad? Porque todavía, dependiendo de la edad, pues, tampoco están en la capacidad si no están bien orientados de analizar como uno cree, ¿verdad? Que deben analizar un texto. Entonces, em,
al contexto, a la edad, pero también bien guiadas y llevar al alumno a la reflexión, ¿verdad? En ese concurso, ahí se trataba más de evaluar la parte cognitiva, ¿va? Si leyeron, si entendieron, si saben quién es la mamá, dónde se relacionó y todo. Pero ya cuando lo presentaban aquí en Filwa, entonces aquí tenía 90, 12 establecimientos nada más. Entonces ya aquí lo que presentaban sí era como lo que aprendieron del texto. Entonces Ajá, es interesante todavía, ¿verdad? Y entonces sí presentaron trabajos realmente muy buenos de diferentes edades los niños, porque ahí había de toda la primaria, ¿verdad? Entonces a mí me tocó trabajar con los de sexto primaria. Entonces, pero desde los chiquitos también los llevaron a eso, han entendido. Entonces ahí sí hay fomento del pensamiento crítico, porque los llevan a crítico. conclusiones, a opinar también, ¿verdad? Y también Ajá, les hacían preguntas ahí. Entonces dependía mucho de las respuestas que daba cada establecimiento para que ganara o no ganara, ¿verdad? No, no importaba tanto lo que traían, porque traían utilería, ¿verdad? Y hacían de todo ahí, hasta una marimba trajeron de un instituto de Cobán, lo que podían ellos explicar, lo que habían realmente captado, ¿verdad? sí, pues, Ujú. qué bonita actividad. Y muy bonita actividad. ¿Y por qué es importante leer literatura más allá de los libros de texto? Y bueno, porque el libro de texto se va a centrar en una temática, la forma de expresión se puede decir que es más protocolaria, digamos, ¿verdad? El abordaje de los temas es más bien conceptual, objetivo de la enseñanza-aprendizaje que va a estar centrado en una temática, mientras que la obra literaria es libre en cuanto a formas de expresión. Por ejemplo, un personaje de un texto literario, si es una obra realista, por ejemplo, va a hablar tal cual, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de un campesino, no sé, va a hablar como habla en su pueblo. En cambio, en el texto, en el libro, como decía, tiene que seguir ciertas, el canon, ¿verdad? El canon de expresión para un libro de texto, tomando si es un texto científico, que por lo general sí, porque son las ciencias o son las materias que deben estudiar, ¿verdad? Pero en el texto literario sí hay más libertad. Em, También se debe tener en cuenta que el texto literario puede estar basado en la ficción. De todas maneras, siempre nosotros decimos, esa nos presenta una realidad literaria. Esa realidad que está en el libro, así sea la vida de fulano de tal, esa es otra realidad, que es una Ujú. realidad literaria, ¿verdad? Entonces, el texto literario es ficción, el libro de texto no parte de la imaginación, ¿verdad? Sino de los Pues temas concretos, ¿verdad? No crea mundos fantásticos tampoco. Y eso sí puede hacerlo la literatura. Entonces, sí. sí Y es en sí, otra cuestión de los gustos, así, porque ahí puede uno hacerlos explorar en aventura, ciencia ficción, en ¿cómo se llama? Romanticismo, etcétera, ¿verdad? Es un mundo increíble en el que se puede explorar para ver qué es lo que a los niños les estimula más, ¿verdad? así es, así es, sí. Sí. Y es motivar a los niños a leer literatura. Sí, bueno, utópicamente, yo diría que con el ejemplo sería lo primero que se me ocurre. Si los infantes, los niños, las niñas observan a papá y a mamá o a la persona con quien viven leyendo y teniendo un libro en la mano,
seguramente querrán también tener ellos, empezarán a, ya sea por imitación o por curiosidad, interesarse por la lectura. El problema en este sentido sí es un problema muy serio, porque ya el ejemplo de papá y mamá es el teléfono, ¿verdad? Es lo que tienen en la mano. Sí, sí, Entonces el niño quiere tener un teléfono también, y eso es lo que vemos ahora en todas partes. A cualquier lado donde uno va, es muy común, por ejemplo, en los restaurantes, ver a los papás comiendo, cada quien con su teléfono, y el niño pequeñito, no importa la edad que sea, también está con tablet, ¿verdad? Entonces, o con teléfono. Entonces, eh, un libro que va a ver al papá y a la mamá, sino con este, sí, sí, y a veces lo utilizan los mismos padres para mantenerlos quietos. y así los tienen. Entonces dan su celular para que estén quietecitos, ¿verdad? Entonces ya el niño se va adecuando a Sí, esa práctica. sí, eso está convirtiéndose en un verdadero problema. Yo acabo de ir a una reunión donde los nietos de la cumpleañera en ningún momento no se les pudo saludar ni nada, porque los dos y niños pequeñitos estaban mirando el teléfono, entonces, y con audífonos, ¿verdad? Entonces uno no los podía ni decirles qué tal, porque están ocupados, ¿verdad? Entonces, cuando se les enseña con el ejemplo, con la lectura, ¿verdad? Implica ponerlos en contacto desde muy pequeños con los libros, dárselos para que los vean, para que los manipulen, ¿verdad? Lo mismo que hacen con el celular, ¿verdad? Otra forma también, ¿verdad? Contarles cuentos, inventar historias juntos con ellos, dibujar a los personajes de los cuentos, elaborar em, los personajes o lo que aparece en el texto, por ejemplo, con plasticina, recortar, se pueden hacer juegos, se puede crear, hacer muchas cosas para desarrollar el interés y sobre todo el hábito. Pero, insisto, esto es utópicamente. Aquí sí Sí, que los padres y los maestros y los cuidadores, ahí sí que es tarea de todos. sí. Sí, entonces esa parte es la difícil, ¿verdad? Porque sobre todo ahora, ahí sí que nos está ganando la tecnología, ¿verdad? Ahí Sí, pero fíjate que estaba yo viendo que en los Países Bajos dice que están sacando de la vida de los niños todas esas tecnologías, porque vieron que a través del tiempo que los estimulaban con sus celulares y todo, los niños han tenido educativamente un retroceso porque ah, les cuesta, ¿cómo se llama? Fomentar la creatividad, tienen un desarrollo social muy lento, emocionalmente no se desarrollan como se venían desarrollando las generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces ahora están bloqueando en los niños, incluso están prohibiendo a que los niños chiquitos antes de los 10 años no se les pueda dar un aparato electrónico, porque dice que el desarrollo del cerebro no recibe el mismo estímulo que el libro y sobre todo el libro en papel físico, porque los libros que son virtuales también te provocan esa lentitud porque el cerebro no se desarrolla claro. como debe de ser, ¿verdad? Y Sí, hasta eh, la manera de hablar dice que te va modificando la tecnología. así es. El tipo de palabras, ¿verdad? Escritas a medias, sin ninguna regla de ortografía. Todo eso está afectando también, ¿verdad? Yo veía hace unos días a un niño que tendría año y medio. Estaban almorzando y el niño estaba sentado en la sillita de bebé con la tablet enfrente. Entonces el niño estaba sumamente nervioso,
movía las manitas, las apretaba, movía todo el cuerpo, de repente las piernas. El niño estaba siendo muy afectado por una caricatura que estaba mirando, porque yo alcancé a ver que era una caricatura. El niño estaba sumamente afectado por lo que estaba sucediendo ahí y los padres ni cuenta se dieron. Entonces, ese niño también está afectándole hasta el sistema nervioso, no solo la vista, Sí. así el desarrollo del pensamiento y de tantas cosas, ¿verdad? Pero, en fin, pues eso es lo que podría yo responder a las preguntas, querida Lisette. Sí, pues tal vez sería recomendarle algo a los maestros, ¿verdad? Eh, Sobre todo a los que nos siguen en CLEA para estimular un poquito más la literatura en el aula. Pues yo creo que esto con lo que yo terminaba aquí, el ejemplo, hay que dar el ejemplo. Tristemente, también muchos docentes tampoco leen. Entonces, esto me lo decía hace un tiempo alguien que trabaja en biblioteca, que es bibliotecóloga, y que le decían los profesores que llegaban ahí con los niños a la biblioteca, a veces llevan a los niños a trabajar ahí y le decían a algunos profesores, ay, yo hace tiempo que no leo un libro. Entonces, imagínense si el profesor no lee, los profesores deben empezar por ahí, ¿verdad? Por también Sí. leer, ¿verdad? Entonces, pues miren, yo creo que actividades como estas sí tienen, aparte de los objetivos que tienen en relación con impulsar el arte en la educación y cómo pueden ir de la mano y enriquecerse una con la otra. También el hecho de hacer conciencia, de mostrar, de ver cómo está la situación, la realidad y cómo poder hacer para cambiarla un poco, ¿verdad? Cambiar la mentalidad también. Entonces, este CLEA, este congreso es muy importante por eso mismo y ojalá lo puedan ver muchas personas, ¿verdad? Porque los temas que aborda son muy variados y yo diría que mientras no cambie la actitud de los padres y los maestros, vamos a ir a un punto en que se va a volver el mundo solo así como em, Híbrido. y sí, digamos que con mucho desarraigo, sin sustancia, así, light, ¿verdad? Como todo es ahora light, ¿verdad? Entonces, solo leyendo memes y farándula, ¿verdad? Y esas cosas que se dicen en las redes, que artista se cayó de un escenario, que quien otra se casó, se descasó, eso es lo que está en las redes, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que están viendo los niños, ¿verdad? Entonces, mientras no cambie y no se haga conciencia, va a ser muy difícil. Entonces, recomendación, ¿verdad? También es que también yo pienso que podrían ser políticas de Estado, ¿verdad? De tener bien claro el objetivo. Bueno, vamos a intentar, ¿verdad? Hacer un cambio, vamos a intentar reforzar tal o cual cosa. Entonces, poner incluso, yo no miro por qué, por ejemplo, en un instituto público o en un colegio no podría el director hacer una vez al mes un club de lectura con los maestros, ¿verdad? Eh, Sí, Podrían hacer un club de lectura con los maestros y mostrarles cómo deben hacer ellos un club de lectura con los niños también, ¿verdad? sí, pues, sí. Pero como todo es así como se actúa por presión, ¿verdad? Por obligación, entonces pues aunque sea por obligación, ¿verdad? Todos los profesores van a leer eh, tal libro para el último día de mes, ¿verdad? Hasta se puede suspender medio día de clases porque son cosas que valen la pena, que es hasta tal vez más enriquecedor que estar repitiendo conocimientos y llenando a los niños de datos como que Ay, fueran sí, con él, sí, ¿verdad? Receptor, ¿verdad? Entonces, crear conciencia. Y yo creo que este congreso crea conciencia. Así que,
pues ojalá, ¿verdad? Que se logre y crear conciencia para que vayan entendiendo el interés. Y como es una cadena, los maestros de ahora vienen de la formación que traen de sus propios establecimientos donde se graduaron de maestros. Entonces, es una cadena. Entonces, está fallando todo, toda la cadena. Y hay que Sí. reenderezarla, ¿verdad? Pero es responsabilidad de los adultos, ¿verdad? De los adultos, Para claro. ir abriendo brecha Así para es. que los niños tengan esas opciones, ¿verdad? Sí, así es, sí. Responsabilidad de los adultos, empezando por autoridades, ¿verdad? Por Padres. autoridad. Sí. Sí, así Muy es. bonita tu idea de los clubes de lectura. Pues fíjate que sí, se me ocurrió ahorita. Pero Pues sí sí, puede ser, fíjate, en un colegio o en un instituto y darles a leer, todos van a leer. Entonces vamos a hacer ajá, una lectura y lo puede dirigir el profesor de idioma español, ¿verdad? O el de sí, pues literatura, ¿verdad? sí. Pues, sí. Sí, es una Pues manera. muy agradable haber platicado contigo, Viole. Ha Gracias. sido un gusto para mí Gracias. de estar en esta actividad y, y también que estuvimos recordando viejos tiempos, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y pues siempre estamos por aquí para, ahí sí que por amor al arte y a la Para educación. apoyar, para apoyar, ¿verdad? Y a ver que dejemos una semillita o un granito de arena en todos los creativos. Creativos y muchos éxitos en el Congreso. Muchas Así gracias, Viole. es. Feliz Entonces, noche. permiso, feliz noche. Gracias, gracias. Entonces ya pues les agradezco a Lisette y a Violeta por habernos acompañado hoy, haber hecho esta entrevista tan interesante y que nos hace reflexionar más allá el hecho de que sí, la tecnología pues es algo que llegó para quedarse, la virtualidad, definitivamente la inteligencia artificial también y que mucha gente ahorita está utilizándolo en todos los campos que existen. Utilizan la inteligencia artificial para consultar ciertos temas y bueno, ahí se va elaborando o lo que sea, o procesos, pero resulta de que definitivamente hablando el tema de hoy o reflexionando en este tema, se considera o en mi caso pienso y reflexiono aún más allá, que definitivamente el ser humano necesita siempre de esa parte tan importante que es tocar un texto, sentir un texto, profundizar en él. Y no es o sea, sí, podemos decir, sí, pero ahí se va, ahí va el texto tal o no sé qué, y definitivamente estamos llenos de lo visual y lo visual entra a la letra. O Ujú. sea, somos seres visuales y tenemos los sentidos expuestos, pero regularmente vemos. Entonces, el ver implica leer, implica de veras eh, interpretar esas imágenes o esos textos que tenemos enfrente. Nos guste o no, así es. Al Así es. final vamos a tener un alto en el camino, de un camino, y dice alto, y no solo nos dejamos llevar por la imagen de un rojo ahí, porque dice alto, o sea, dice alto, o dice pase, o sea, por muy breve o muy amplio que sea un texto, tengamos conciencia de que siempre va a haber una palabra dentro de una imagen. O sea, si lo vemos así, es así, no hay de otra. Entonces, es importante que como seres humanos nos demos cuenta de que la palabra es importante, que la literatura es importante, de que tocar un texto es importante, que aunque tengamos los dispositivos en nuestras manos, sí es importante y yo sí soy una persona que cree mucho en la tecnología, a mí me encanta la virtualidad, por eso este congreso se hizo de esta manera en este año. No es que no crea que lo presencial no valga, no es eso, sino creo
que debemos valorar los dos mundos y que dentro de los dos mundos estamos nosotros como seres humanos y debemos aprender a vivir sobre esto e interactuar con ello. Y que una máquina, y siempre lo voy a decir y lo voy a hacer en una conferencia que voy a impartir en este congreso, precisamente tener, voy a hablar de la ética profesional en todos los ámbitos profesionales que hay con la automatización que hay ya de la tecnología, ¿verdad? Porque pareciera como que eso no es válido, pero aún así necesitamos ingresar el número de la tarjeta, necesitamos ingresar datos, y eso es letras, o sea, van dentro de lo mismo, aunque querramos o no querramos, tenemos que aprender a leer y a escribir. No una máquina me va a hacer entonces leer, escribir, no, nosotros mismos como seres humanos somos los que vamos a aprender a eso y a interpretar lo que hacemos y desempeñarnos en eso. Entonces Así, sí creo que solo es como unificar esto, ¿verdad? Y entender que sociabilizar es que si voy a ir a tomar café con pan con alguien, es tomar café con pan y que también voy a poder platicar de varios temas y poder estar con esa persona y, y que eso no dice que si el teléfono entonces que tengo enfrente es más importante que estar con alguien más conmigo, ¿verdad? Lo mismo pasa con un libro, yo me tengo que tomar mi tiempo para leer un libro. Yo creo que lo que tiene Violeta atrás de ella es súper valioso, ya le dije que me tiene que heredar algo de eso y de verdad porque tener un libro es hermoso, tenerlo en las manos, olerlo, nuevo o viejo, el olor de un libro es maravilloso, que no me lo puede dar, por supuesto, un teléfono o una tableta o una computadora, pues, ¿verdad? Voy a oler tecnología que es fascinante, pero también tengo que aprender, que yo creo que tenemos que aprender las dos cosas, tener las vivencias de lo que es concreto, dirían, y de esta otra parte que también es concreta, pero se va más allá de lo evidente, ¿verdad? Entonces, viajemos sobre las dos cosas y como decía una amiga la vez pasada, yo no puedo decir que no me gusta el chocolate blanco si no he probado el chocolate blanco, ¿verdad? Yo sí digo, ay, a mí no me gusta leer esos libros, esa literatura. No, si yo lo leíste, no, entonces léelo para decir que no te gusta, pues, ¿verdad? Ajá, así hay que probar el chocolate blanco para decir no me gusta o me hace mal, ¿verdad? Entonces, gracias a las dos. Las admiro mucho, como ya saben, y un abrazo grande Muchas y gracias, hasta la Carmen. próxima. Vaya, pues, feliz noche, un abrazo